¿Por qué sentenciaron a muerte a Jesús? O sea, ¿por qué sentenciaron a muerte a Jesús? ¿Por qué? ¿Lo sentenciaron por decir que era Dios? ¿Cómo por qué lo sentenciaron? Lo castigaron porque él estaba en contra de las leyes rabinas que habían impuesto, que básicamente ya eran yugos que ni siquiera podían cargar ellos mismos. La Diana, ¿qué se llama? Sí, eso fue conflicto de intereses. A él lo mataron Ok, por conflicto de intereses. es correcto, pero ¿qué dijo él para que lo mataran? ¿Qué fue lo que dijo? Los llamó de hipócritas ¿Por eso? por uno de sus ejemplos. Yo no creo que por eso fue. Bueno, un ejemplo Pero de bíblicamente, ello. o sea, a mí me gustaría una respuesta bíblica. ¿Por qué lo sentenciaron? O sea, que ustedes vengan con Biblia y me digan, bueno, la Biblia dice que fue por por estar esto. en contra de todas de la Torá. Yo quiero Biblia, porque ahí solo me estás hablando tú. O sea, yo quiero que la Biblia diga que tú me das, ¿por qué lo sentenciaron? Mira, yo siempre hago esta pregunta y nunca la gente viene con un texto bíblico. Porque siempre o va a ser la palabra del hombre, la teología, pero nunca con un texto bíblico. Ni siquiera tenían como tal algo para sentenciarlo. Porque No, yo quiero Biblia, última vez. Última vez. Dijo que necesito texto bíblico. Texto. Hay un texto, si no me equivoco, Selvin, cuando la primera vez entró a la sinagoga, leyó Isaías 61, ya se declaró ser el Mesías, y los judíos murmuraban entre ellos y le quería tirar piedras, ¿no? Por aclamarse Mesías, si no me equivoco, si no, corrígeme. Pues es lo que estoy investigando, dónde están los textos. O sea, que sea con texto bíblico. Creo que ese texto que estoy diciendo está en Lucas, si no me equivoco, que supuestamente dice que después de volver del desierto fue a la sinagoga y le dieron un libro, o sea, un libro de Isaías 61 para que lo lea. Y cuando lo leyó, dijo Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros ojos. Y los judíos murmuraron y le quería tirar piedras. Algo de eso, si no más recuerdo. Lucas 23:4. Ok, léamelo. Dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro delito en este hombre. En sí no tenían una excusa para matarlo. Sí, pero yo no quiero lo que diga Pilato. Yo quiero que me digan por qué sentenciaron a muerte a Jesús. Ven que estos temas la gente cree que los maneja y no sabe nada. ¿Por qué? Para que Jesús haya llegado a donde Pilato, tiene que haberlo sentenciado a alguien. Está muy buena la pregunta, Selvin, ¿eh? Muy buena pregunta. En los comentarios dicen que por ser, o sea, por decir que es hijo de Dios, pero si es así, entonces los judíos sabían, por ejemplo, los fariseos sabían que Salomón era hijo de Dios, David era hijo de Dios. Yo no creo que por eso lo hubiese matado, o sea, lo condenó a muerte por decir que es hijo de Dios. Eso no es ninguna blasfema, ¿no? Selvin, si no me equivoco, porque ellos sabían. No está lejos de la respuesta. Esa persona no está lejos de la respuesta. No está lejos de la respuesta. Claro, si es así, Selvin, por aclamarse ser hijo de Dios, y, supuestamente eso es blasfema, ¿no? Para ellos. Y entonces, ¿por qué Salomón era hijo de Dios, David también era hijo de Dios, etcétera? Sí, pero el problema es que Salomón gobernó puesto por su padre. Hacía mucho tiempo. En el tiempo de Jesús hacía mucho tiempo que no había rey en Israel legítimo. Miren, les voy a dar un versículo. Miren lo que dijo Pilato. Pilato escribió un nombre arriba de la cruz. Ellos dijeron, no, quita eso. Él no es el rey. Ellos dijeron que Jesús no era el rey, que dijo que era. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento Jesús dijo que era el rey? Los judíos le gritaron a Pilato, quita eso, él no es el rey, él dijo que era. Y Pilato les dijo, lo que he escrito, he escrito. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a Juan 19. Vamos a Juan 19. Los que están escuchando ahí, los que están ahí abajo también. Juan 19. ¿Por qué Pilato dice esto? Ellos dijeron crucificadle en el verso 6.
En el verso 10 le dice, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. ¿Nota? Entonces, en el verso 13, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal llamado el enlosado, que en hebreo es Gábata. Luego, Pilato, en el versículo 19, noten, Juan 19, 19, escribió también este título Pilato que decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos, en tres idiomas. Y los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Ahora, mira quiénes son los que brincan. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. La pregunta es, ¿dónde dijo Jesús que era el rey de los judíos? No hay cita. De hecho, todo el pueblo... Sí, hay cita, sí hay cita. Eso es el problema que yo le digo, como no lo han leído, creen que no hay cita. Sí hay cita. Jesús se declaró el rey de los judíos. ¿Hay texto de que Jesús se dijo claramente que era rey? Sí, ¿no? Claro. Este texto dice, clarito, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Ahora, ¿dónde fue que dijo esto Jesús? Voy a recordarles un momentito para que vayan a los textos, los que están viendo. ¿Se recuerdan cuando se encontró con Natanael y Natanael le dijo, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de los judíos? Vamos, Juan 1:49. Iniciando su ministerio. En Juan 1:49. Primero Natanael dijo estas palabras. Natanael sabía lo que estaba diciendo. Felipe halló a Natanael y éste le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Declarado que este hombre es hijo de José de Nazaret. Segundo, en el versículo 46 dice Natanael. En el versículo 47 dice Natanael. 46, le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce, Señor? Y le dice, estabas el bajo. Entonces respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, yo quiero que quede marcado este texto. El Hijo de Dios, el Rey de Israel. El Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Qué paralelo es este? El Hijo de Dios era el Rey de los judíos. Ser el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, era el Rey de los judíos, por ende era el Elohim de los judíos, era el juez. Ahora, ya tomamos en cuenta esto. ¿Ustedes se recuerdan cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús y le dice, si eres tú el Hijo del bendito, dínoslo ya? ¿Nota? Vamos, Marcos 14:61. Entonces el sumo sacerdote, verso 46, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Verso 61 más, él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Note, ¿eres tú el Cristo? Los dos títulos juntos. Pedro dice que Dios le reveló que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Juan termina sus cartas diciendo su evangelio, y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es el ungido y rey. Y dice que le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Verso 62, y le dijo él, yo soy. ¿Y por qué cuando él dice yo soy qué? El Cristo, el Hijo del bendito, ya tiene el título el Cristo y el Hijo del bendito. Pero Jesucristo va a agregar algo para corroborarlo. Dice, yo soy. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a la altura de los cielos. ¿Quién es el que se sienta a la diestra del poder de Dios? El Rey de Israel. El Rey de Israel. ¿A quién era el que sentaba Dios en su trono en la tierra? Al Rey de Israel. ¿Quién era el que se sentaba en el trono de Jehová? David. Después de David, ¿quién? Salomón. Después de Salomón, el otro que venía. Entonces, este hombre es el Mesías, es el Hijo del bendito y se sienta a la diestra de Dios. Entonces, ahora yo quiero que tú notes dónde está la sentencia. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rascando la vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos, aquí viene, le condenaron declarándole digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a escribirle
y a cubrirle el rostro y darle puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. Ahí se declaró. Él se declaró. Pilato pone el nombre, ya sea haya sido como burla, como lo que haya dicho, como burla, pero cuando ellos dijeron, no, 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 él no era, sino que él dijo, el rey de los judíos soy. ¿Pero dónde lo había dicho? En estas palabras. ¿Eres tú el hijo, el Cristo, el hijo del bendito? Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Al decir, él es el Cristo, el hijo del bendito, y que está a la diestra del poder de Dios, ese es el rey. No puede ser otro. Es el rey de Israel. Y ellos dicen, habéis oído blasfemia, ¿qué os parece? Y todos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Cuando Pilato pregunta, Pilato le dice a Jesús, tu propio pueblo te ha traído a mí. Pilato le dice, Juan 8:29, Juan 18:29, Pilato le dice, ¿por qué lo han traído? Ellos mismos te han traído a mí. Pilato le dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilato le va a preguntar. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Entonces Pilato les dijo, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. El imperio romano no permitía que ellos mataran. Entonces Pilato volvió a entrar en el petróleo y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Nota? ¿Por qué Pilato la primera acusación que trae es que es rey de los judíos? ¿Por qué? ¿Porque Pilato era un tonto que no sabía lo que estaba pasando? ¿Eres tú el rey de los judíos? Pilato está preguntando. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho de mí? Nota, Jesús le dice, ¿lo dices de ti mismo o te lo han dicho de mí? ¿Quién se lo había dicho? ¿Quién se lo había dicho? ¿Quién se lo había dicho? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes. ¿Escucharon? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús y le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le sigue preguntando, ¿eres tú rey? Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad, todo aquel que de la verdad oye la verdad. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él. ¿Qué delito iba allá? Si el delito era que se declarara realmente rey. El delito era que se declarara delante de Pilato. Que se declarara delante de Pilato rey, daba acusación para que el imperio romano lo matara. Porque se estaba declarando rey. Y el imperio romano no permitía reyes. Yo no hay ningún delito en este hombre. Pero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? ¿Por qué le vuelve a decir? ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Por qué? ¿Por qué Pilato repite y repite, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos ellos dijeron, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. ¿Está clarito? Que era porque se declaró rey de los judíos. Eso es lo que está pasando aquí. Claro, porque ser hijo de Dios equivale ser rey, ¿no? De los judíos, o sea, rey de Israel. Y Jesús se proclamaba ser hijo de Dios, etcétera. ¿No, Servin? Correcto. Y además... La gente toma como que ser hijo de Dios es que ser Dios. Exacto, y además, Servin, cuando si me equivoco, corrígeme, por favor. Cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, había muchas personas ahí, ¿no? Sin contar ni niños ni mujeres. Y ellos querían coronarle, ¿no? A Jesús, si no me equivoco. Quería poner una corona, ¿no? Una corona de rey.
Ahora, ¿por qué hizo Pilato esto? Miren el capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque eso fue lo que los sumos sacerdotes habían dicho. Este se ha declarado rey. Y por eso Pilato lo llamó rey. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban abofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo yo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo, tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Aquí se van a meter ahora con Pilato, los judíos. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Qué significa se hizo a sí mismo hijo de Dios? Oh, significa ser Dios, me imagino. Para los trinitarios y unicitarios significa ser Dios. No. El hijo de Dios significa el rey de los judíos. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Dijo. Entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte, tengo la autoridad para soltarte? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato sacarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. ¡Bingo! Escuchen estas palabras. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Se hizo rey, sí o no? ¿Sí o no? Pónganme en los comentarios. ¿Se hizo rey, sí o no? Los judíos lo admitieron. ¿Había texto o no había texto? Todo el que se hace rey, a César se opone. A César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el llamado en el osado, en hebreo, en la Gólgota. Era la preparación de la Pascua, como era la secta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. He aquí vuestro rey. ¿Por qué Pilato hace esto? No es mofa. Ellos le dijeron, los principales sacerdotes le dijeron, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, en el versículo 15. Crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Escuchen esto, escuchen esto. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Habían rechazado al Hijo de Dios, habían rechazado al rey. No tenemos más rey que el César. Así que no aceptamos a este por rey. Queremos el César. Por eso le habían dicho, si tú no le condenas, todo aquel que se hace rey, contra el César se hace enemigo. Y si tú no lo condenas, tú no eres amigo del César. He aquí vuestro rey. Pero ellos dijeron en el verso 15, en Juan, para que sepan los versículos, Juan 19, 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, Anás y Caifás, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Pilato sabía por qué había puesto el rótulo Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Y él, cargando la cruz, salió del lugar llamado la calavera, en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, cada uno a cada lado de él, y Jesús en medio. Y Pilato escribió un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de ellos leyeron este rótulo, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron su vestido y hicieron 4 partes, uno para cada lado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo.
le acusaron porque se declaró rey de los judíos. Por eso el sumo sacerdote Caifás dijo, no es bueno, es bueno que un hombre muera por todo el pueblo y no todo el pueblo por un hombre. En Juan 11:50, el que lo quiera leer, miren lo que dijo Caifás. En Juan 11:50. Dice, en el verso 45, Juan 11:45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunidos en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿No era eso lo que estaba escrito en el libro de Daniel? Que al matar al Mesías vendría la destrucción para la nación y al templo. Era matando al Mesías que le sucedía eso. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, en la ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y luego el verso 55, estaba cerca de la Pascua de los judíos. Muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Cuando ya estaban ahí y buscaban a Jesús y entrando ellos al templo, se preguntaron unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Verso 57, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Ahí es donde aparece Judas. Y se presenta ante ellos y le da el paradero de Jesús. Entonces, ¿se declaró rey? Vamos a terminar esta clase. ¿Se declaró rey? ¿Jesús se declaró rey? Sí. Necesito ver si han entendido en los comentarios. ¿Se declaró rey? Sí, vamos a ver. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ahora, quiero una preguntita antes de terminar. ¿Qué palabras dijo él? ¿Qué palabras dijo él? ¿Qué palabras dijo él? Las mismitas que dijo Salomón. Se las voy a leer para terminar esta parte. Las palabras que está usando Jesucristo son las palabras que está usando Salomón. Salomón no dijo que lo había hecho rey. Él dijo otras palabras. Dice que Dios dijo esto. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora Salomón dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Al decirle Dios a Salomón, yo te he engendrado hoy, era que lo estaba sentando en el trono de David su padre. Porque a quien Dios sentaba en su trono era su hijo. El que lo representaba era el heredero a quien él le daba el poder sobre su pueblo. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora mire ¿por qué dice Salomón eso? Pídeme y te daré por herencia a las naciones como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasijas del freno de Medusas. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servirás a Jehová con temor y alegraos con temblor. Jesucristo no dijo las palabras exactas, yo soy vuestro rey. Pero dijo, sí, que era el Hijo de Dios. Al declararse el Hijo de Dios, el sumo sacerdote le dijo, ¿qué más prueba queréis? Lo ha dicho de sus propios labios. Es blasfemia. Y dice que todo el concilio dijeron y le acusaron y le escupieron y le abofetaron. Y le acusaron y se lo entregaron a Pilato que lo matara. Cuando Pilato, él mismo dijo, los principales sacerdotes dijeron, ellos fueron los que dijeron, este hombre te lo entregamos porque se declara el rey de los judíos. Por eso Pilato pone el rótulo, ellos le reclaman. No, él no era el rey, dijo que era el rey. Lo que es escrito. Y por eso le vuelve a preguntar, ¿es tu rey de los judíos? Él se quería asegurar que si Jesucristo lo declaraba, él lo condenaba inmediatamente. Pero Jesucristo le dice que él no es rey de este mundo.
Él no era rey de ese mundo. El mundo en el cual Jesucristo va a gobernar. Es un mundo de equidad, un mundo de justicia. Pero ¿qué es el rey? Sí es el rey porque es el Hijo de Dios. Y Dios lo declaró su Hijo en el bautismo. Lo llamó su Hijo y le dio poder. Era el ungido, murió y luego al resucitar lo sentó a su diestra. Eso es lo que está pasando aquí. Sí se declaró rey, directo. Ellos lo admitieron, lo entregaron y acusaron a Pilato que aquel que se declara rey contra el César es. Y si tú no le acusas, tú no eres amigo del César. Así le dijeron a Pilato ellos. Si tú no le acusas, le dijeron los sumos sacerdotes a Pilato, no eres amigo del César. Significa que ellos tenían influencia para escribirle a César. Tenían influencia para escribirle a César. Lucas 23, versículo 2, noten. Lucas 23, versículo 2. Ya este hecho no se puede negar. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? De eso lo están acusando, dice. Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió Jesús, le dijo, tú lo dices. Y Pilato a los sumos sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces, ¿dijeron o no dijeron? Sí, se declaró. Ya en el versículo 20, en Lucas 24, versículo 20 dice, Lucas 23, verso 20, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, crucifícale, crucifícale. Y les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré y lo soltaré. Mas ellos le incitaban dando voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y por homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Verso 35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Por qué le dirían tú eres el rey de los judíos si no lo hubieran oído de boca de los principales sacerdotes y si él no se hubiera declarado el rey? Habían también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. ¿Se declaró rey? Sí. ¿Declaró rey? Ellos lo confesaron que sí se había declarado rey y que por eso lo entregaban. Porque mejor entregarlo que muriera y no que toda la nación muriera. Mejor que un hombre muera por todos y no que toda la nación muera por uno. Porque si ellos aceptaban ese rey, los romanos lo destruían a ellos y les destruían su templo. Entonces, ¿de qué fue acusado el Cristo? Porque se declaró Dios. Termino con esta pregunta. ¿De qué fue acusado el Cristo? ¿Por declararse Dios o por declararse el rey de los judíos? Por declarar rey, ¿no? Los trinitarios dicen que se declaró Dios, dicen. Se pierden todo el manjar. Y por eso no conocen al Cristo. No conocen a nuestro rey. No conocen al hombre que lo mataron, le acusaron a la muerte porque cumplió las profecías y se declaró el rey de los judíos. Pero nadie quiere leer esos versículos. Ellos solo creen Juan 10:33. Tú siendo hombre te haces Dios. Pero no leen la defensa de Jesucristo. No se está declarando Dios, sino se está declarando hijo de Dios. Por ende es el juez de Israel. Es el Elohim. Es el Dios de ellos. El Dios asignado a ellos. El Elohim, el juez, el rey de Israel. Juan 17:31 dice que Dios va a juzgar este mundo por aquel varón a quien él escogió. Y dio fe a todos con haberle resucitado de los muertos. O sea, lo mataron, Dios le resucitó de los muertos
y por medio de él va a juzgar este mundo. Él es el juez. Él se declaró ser el juez de Israel, se declaró ser el rey de los israelitas, de los judíos. Adelante. A lo mejor es demasiado el manjar. Y estaba facilito simplemente, pero yo les pregunté. Contexto bíblico. ¿Habrá alguien que me pueda hablar contexto bíblico? Que me pueda probar con la Biblia de que lo acusaron. Estoy madurando, estoy creciendo, me siento tan gozoso. Usted ni se imagina el bienestar que está sintiendo mi hombre espiritual al comer ese alimento sólido, mi hermano. De verdad, estoy muy agradecido del Señor por esa enseñanza Amén. que me está dando por medio de usted. Muchas bendiciones a todos y a los hermanos, que sigamos apoyando este ministerio que el Padre ha puesto en manos del hermano Selvin. Muchas bendiciones a todos. Hasta aquí mi aporte, hermano Selvin. Amén, mi hermano. Gracias. A veces es sencillo, ¿verdad? Ir a los textos, directo ahí a los textos. Por eso yo hice la pregunta, ¿dónde está la declaración de Jesús y la acusación de donde ellos, de qué lo acusaron? Y me decían, no hay texto. Sí había texto. Que no lo había visto era otra cosa. Porque hay gente que no ha visto el texto, pero hace afirmaciones. Y le agradezco a usted por su apoyo, mi hermano. Gracias. Yo sé que a veces de repente aparezco ahí con una enseñanza, pero es de parte de Dios que de repente aparece por ahí, ¿verdad? Amén, así es. El Eterno Gracias. revelándosenos a nosotros por medio de sus enseñanzas. Amén.